Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Les está hablando nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masá, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Venimos entonces continuando con las enseñanzas que el Señor está permitiendo para este tiempo. En este tiempo, como habíamos dicho, que estamos permitido por el Eterno en esta cuarentena, ¿verdad? Y ya habíamos visto en otros estudios que la cuarentena en hebreo es el número 26, igual que el nombre de Yahweh, del Eterno. Entonces entendemos que el Señor está permitiendo algo, toda ayuda para bien para aquellos que amamos al Señor. Comenzamos con los saludos. Felicia Ramírez, el Eterno te bendiga. María Fernández, toda la familia, el Eterno les bendiga. Mi esposa Cristina, muchas bendiciones. Que el Eterno bendiga a todos nuestros hermanos en la fe y amigos que se van acoplando a la gran congregación virtual, a este seminario que, como les vengo diciendo, no va a terminar con la cuarentena, seguramente cuando tengamos que retornar, que parece algo bastante complicado según algunas situaciones que todavía venimos escuchando, por lo menos aquí en Paraguay, pero vamos paso a paso, estamos muy cerca de la venida del Señor y el Señor proveerá todas nuestras necesidades y el Señor nos preparará también en todo caso, como hablamos al principio, para, en el caso que tengamos que salir antes, nos iremos ya con el Señor o esperaremos la séptima trompeta. Lo importante es que todos los muertos en Yeshua resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos también seremos transformados por el Señor. Entonces nuestra hermana María Fernández agradece al Señor por su palabra y que siga hablando la palabra, obviamente, del Eterno a nuestro corazón. Bien, Miguel hermano, también Roberto de Uruguay, el Eterno te bendiga. Miguel Omar, el Eterno te bendiga. A cada uno de nuestros queridos hermanos, recordarles, y lo voy a ir haciendo en todo este tiempo, que el próximo miércoles es la intención de celebrar el Pesaj. Entonces usted prepara una copa de vino, o si prefiere una copa de jugo de uva, un pan sin levadura. Si no lo sabe hacer, cómprese un pan de estos árabes que prácticamente no tiene levadura, y la idea va a ser poder celebrar el Pesaj todos juntos. Delgado Antonio, el Eterno te bendiga. Pastor Roberto Martínez, Yeshua también le bendiga. Y seguimos adelante de esta forma, nutriendo al pueblo del Señor, exhortando con la palabra del Señor. Es tiempo de limpiarnos, es tiempo de santificarnos. Hoy vamos a estar entrando más en el tema de Yeshua, nuestro renuevo. Hemos estado hablando ya 2 clases acerca de cómo hemos nosotros roto el pacto y obviamente hemos hecho un desastre. Veníamos diciendo, pero qué grande es el amor del Eterno que ha renovado el pacto y tenemos la última chance, la última oportunidad, por decirlo de esta manera, de reconciliarnos con el Padre por medio de Yeshua. Saludos también a la hermana Teresa, Pastor Roberto, gracias por las bendiciones, un gran amigo, un siervo del Señor que hace mucho tiempo estamos caminando juntos. Y qué bueno estar unidos entonces de esta manera. Vamos a orar entonces. Padre eterno, en el precioso nombre de Yeshua, humillamos nuestros corazones delante de ti, Señor, porque contra ti hemos pecado, Señor, contra ti hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, como venimos hablando en todo este tiempo, nos hemos tal vez enfriado, entibiado, hemos sido personas dentro de la congregación, aún en el ministerio, Señor, que hemos adulterado tu palabra, o no hemos tenido el valor suficiente, o no hemos estudiado lo suficiente, Señor, y por todo esto queremos pedirte perdón, Señor. En el nombre de Yeshua, hoy volvemos nuestros corazones a ti, Señor, a tu sacrificio, a tu sangre, mas como tú me has enseñado para compartirlo con tu pueblo, no solamente nos volvemos, obviamente, al sacrificio de Yeshua, que es lo más importante, sino que dentro de ese sacrificio nos volvemos también a tu ley, a tu Torá, Señor, porque no debemos olvidar, y hoy vamos a tratar de mostrar un pequeño dibujo para poder ubicarnos mejor del tabernáculo.
que esa sangre, como ya lo hemos enseñado, tiene una dirección. Desde ese altar, desde el atrio, la sangre nos está introduciendo en el lugar santo y en el lugar santísimo, y esa sangre había que usarla el sacerdote para rociar varios sectores, el altar del incienso, el velo que nos introducía al lugar santísimo, y también la tapa del propiciatorio, el arca del pacto, donde se encontraba obviamente la Torá, la ley del Señor. Entonces, mi hermano, queridos hermanos, la sangre del Cordero nos está dirigiendo hacia el lugar santísimo y nos está dirigiendo nuevamente hacia su palabra. Como decíamos ayer, el Eterno ha perdonado nuestras maldades, pero nuevamente renueva el pacto, lo cual significa que el Señor vuelve a colocar su palabra en las tablas de nuestro corazón. Él no ha anulado la ley, esa ley tiene que seguir vigente en nosotros, mas ahora puede ser vivida por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Te damos gracias, Yeshua, por esa gracia maravillosa que tú has derramado sobre nuestras vidas en este último tiempo, sobre el remanente fiel que te ama, Señor, que te busca con todo su corazón. En el nombre de Yeshua sea reprendida toda obra de las tinieblas, toda perturbación, toda opresión del enemigo, y podamos ministrar y escuchar tu palabra, Señor, en la unción poderosa de tu Espíritu, Señor, en tu paz, en tu gozo, en tu alegría, así como Moisés subió la montaña, el monte Sinaí, también nosotros en este momento estamos, Señor, preparando nuestra alma, y a través de la oración, de la humillación y de la sangre preciosa del Cordero, elevar nuestra alma, Señor, a tu presencia, Señor. Señor, saca de nosotros todo ruido, toda perturbación, para que nosotros podamos escucharte con toda claridad en esta noche. En el precioso nombre de Yeshua, te damos muchas gracias, bendecimos los hogares, Señor, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice, Señor, las familias, los matrimonios, la vida de los hijos, Señor. Seas tú restaurando, seas tú libertando, Señor. Seas tú salvando a aquellos que por tanto tiempo venían rechazando, pero que en este tiempo tan oportuno, como dice tu palabra, hoy es el día de la salvación, puedan recibirte como único y suficiente Salvador. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. El Eterno les bendiga. Saludos a la hermana Petrona, y es el último saludo que estoy haciendo por el momento. Luego les voy a estar saludando a todos. Bien, hermanos, estamos siguiendo una continuidad conforme el Señor nos está dando. Y entonces hemos visto la parte un poco más dramática. Hemos visto cómo con nuestros pecados y nuestras desobediencias conscientes hemos roto algo tan sagrado. El celular es un poco pequeño, pero bueno, acá estoy poniendo, hermanos, el tabernáculo de reunión. Acá encontramos entonces, vamos a ponerlo así, el atrio, el lugar santo, gloria al Señor, el lugar santísimo. Sobre todo acá, mi querido hermano, en el lugar santísimo, como estaba recién mencionando en oración, obviamente, ¿qué es lo que encontramos dentro del lugar santísimo? Encontramos la ley. Voy a mantenerme así un instante, porque es importante que usted lo pueda visualizar para aquellos que dicen que la ley ya pasó, pero yo quiero mostrarle acá donde está mi dedo índice, de la mano izquierda. Obviamente este tabernáculo era una sombra de algo eterno que Moisés pudo ver por la gracia del Señor cuando su alma fue elevada allí en el monte Sinaí. Recordemos que estuvo en una actitud de oración y de ayuno 40 días y 40 noches, y el Eterno se le reveló en gran manera, y él copió obviamente las medidas y los materiales, pero todo lo que él veía estaba en el cielo y está en el cielo. Y hoy no sé, vuelvo a repetir si me va a dar el tiempo, porque esta enseñanza tiene que terminar con Apocalipsis 11, que es la séptima trompeta, donde va a venir el Señor por los fieles. No lo busque ahora todavía. Y Apocalipsis 11 dice que en ese momento que viene el Señor por su pueblo y que viene a hacer juicio ya definitivo sobre todos aquellos que le resistieron, se ve
por la gracia del Señor, el arca del pacto que está en el cielo. Entonces, mi hermano, ¿por qué estoy diciendo todo esto, verdad? Porque, como ustedes me vienen escuchando, obviamente, mi hermano, el Señor perdonó todas nuestras injusticias. La renovación del pacto no significa que lo que sucedió en la época de Moisés era algo antiguo y que fue cancelado, sino que la ley del Señor sigue vigente, porque la ley del Señor es perfecta, eso está en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Entonces no hay nada que en cuanto a la palabra que haya sido transformado. La renovación del pacto simplemente es otra oportunidad para nosotros. Por la gracia y la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, pero eso no significa en lo absoluto que algo de la ley fue transformado. Lo veníamos diciendo, el Señor no es que nos está diciendo en este tiempo, bueno, podés fornicar, podés adulterar, podés robar, podés mentir, podés seguir en el camino de la soberbia. No, todas esas leyes siguen totalmente vigentes. Si nosotros queremos tener comunión con el Eterno en el lugar santísimo, entonces tenemos que arrepentirnos acá. El altar del holocausto nos está hablando, obviamente, de humillarnos delante del Señor, de aceptar a Yeshua como único y suficiente Salvador. Y recuerden que en el Antiguo Testamento, mal llamado, como estamos enseñando, sino que en los días de la Torá, de los profetas, el sacerdote con esta sangre tenía que entrar al lugar santo, se tenía que rociar con esa sangre los 4 cuernos del altar del incienso. El altar del incienso está representando la vida de oración del creyente. También en esta línea se rociaba, esta línea vendría a simbolizar el velo, se rociaba el velo y se entraba al lugar santísimo y se rociaba la tapa llamada el propiciatorio del arca del pacto para poder ser aceptados por Yeshua. Si nosotros nos humillamos, el Señor nos perdona, pero lo que está dentro del arca no ha cambiado. Lo que está dentro del arca sigue siendo la misma ley del Señor. Amén. Esto lo vamos a ir viendo. Saludos a la hermana Miriam, hermana Fanny, el Eterno les bendiga, el hermano Alcides, qué gusto tenerlos. Entonces, hermano, vamos a hablar hoy de Yeshua, nuestro renuevo. Pudiéramos decir Yeshua, el que renovó el pacto por su gracia y por su misericordia. Antes de ver algunos textos más profundos, quisiera que abra su Biblia en el Salmo 85, versículo 10, porque quiero seguir profundizando sobre este tema, ya que muchas congregaciones, denominaciones e institutos bíblicos han tergiversado, como que no pueden ver este tema. Yo tengo mucha carga, me disculparán, pero tengo que hablar lo que el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Como que las congregaciones evangélicas, cristianas, etcétera, etcétera, muchas denominaciones, lo único que ven es, bueno, Dios es amor, y claro que Dios es amor, y no quiero que usted piense que yo no creo que Dios es amor, claro que Dios es amor. Pero no podemos solamente enseñar una parte de las Sagradas Escrituras, sino que siempre, como yo le estoy enseñando de parte del Señor, tenemos que ver todo el contexto. Y el hecho de que el Señor sea amor no implica que Él también ama la verdad y ama la justicia y aborrece el pecado, y todo esto tenemos que ministrarlo con muchísimo equilibrio para que no haya confusión en medio del campamento. Salmo 85, que vamos a leer una parte ahora, más adelante después lo vamos a leer más completo. Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Por qué comparto esto, hermano? ¿Cuál es el problema, verdad? O sea, yo no veo ningún problema. La misericordia y la verdad se encontraron. La suma de tu palabra, dice el Salmo 119, es verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad obviamente viene a nosotros para ser vivida en la unción y el poder del Espíritu Santo. Claro que no somos 100% perfectos. Tampoco podemos vivir toda la vida. Yo quiero hacer todas las aclaraciones, ¿no? Porque después me vienen todos los flechazos. Tampoco podemos vivir después de 3, 5, 7, 10, 15, 20 años del Evangelio siendo tan terriblemente imperfectos. Porque esa es la excusa de la religiosidad
dentro de la cristiandad, del evangelio y dentro de muchas otras religiones, que soy débil, ¿verdad? Y que por eso peco, y que como Dios es amor. Sí, Dios nos va a perdonar hasta un punto, porque si el Señor ve que nosotros somos tan hipócritas, que solamente derramamos lágrimas de cocodrilo, en un momento, obviamente, la gracia del Señor ya no estará actuando en nuestras vidas. La misericordia y la verdad se encontraron, Salmo 85, versículo 10, y luego dice, la justicia y la paz se besaron. El pacto tiene que ver con la ley, con los mandamientos, y tiene que ver con la justicia. El Eterno es un Dios de justicia, para que usted se dé cuenta de la obra tan grande que el Señor ha hecho con nosotros. Y cómo Él no está en contra ni nunca estará en contra de la ley, para aquellos que dicen, no, esto ya pasó y esto ya pasó. Lo venimos diciendo, hermano, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque esto nos tiene que conmover hasta lo más profundo de nuestros corazones. O moríamos nosotros y nos perdíamos eternamente, o tenía que morir el Señor. Obviamente, Yeshua es tan amoroso, tan misericordioso, que Él decidió cumplir, escúcheme bien lo que estoy diciendo, para que no diga que el Señor ya hizo pasar su maravillosa ley. Él cumplió con la parte de la ley del adulterio. Él era el cónyuge inocente, pero tomó nuestro lugar, el lugar del cónyuge culpable, para que nosotros no pereciéramos en el infierno y de esa manera darnos una nueva oportunidad. Entonces, mi hermano, eso es lo que tenemos que entender, que aún en la muerte de Yeshua se está cumpliendo la ley. Se está cumpliendo la ley. El Señor nunca va a ir en contra de su ley, porque eso obviamente sería deshonrarse a sí mismo. Dicho esto, vamos a comenzar con la explicación de lo que significa el renuevo. Yeshua, nuestro renuevo, en hebreo es la palabra semak. Libro de Strong, para aquellos que les gusta estudiar, 6780, hebreo-español, 6779, la palabra samak, significa retoño, significa brote, significa reverdecer, florecer, fructificar, germinar, nacer de nuevo, producir. Todo eso tiene que ver con la palabra renuevo. Entonces, mi hermano, cuando nosotros aceptamos a Yeshua y nos arrepentimos genuinamente, el Señor, que es el renuevo, el Señor que ha renovado el pacto, va a producir en nosotros nuevamente ese florecimiento que no lo teníamos. Va a producir en nosotros ese germinar de la palabra del Señor. Va a producir en nosotros lo que el apóstol Pablo dice acerca del nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, mi hermano, si nosotros hemos renovado el pacto en la sangre del Cordero, nuestra vida tiene que comenzar a florecer en términos espirituales. Vamos a ir ahora al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2 y 3, que habla el profeta Isaías acerca, 700 años antes de la primera manifestación de Yeshua, de cómo iba a ser despreciado el Hijo de Dios. Isaías 53, 2, dice acá la Escritura, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Ya vamos a explicar lo que significa todo esto, ¿verdad? No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Esto está revelando lo que sucedió con la primera venida de Yeshua. ¿Qué significa que nació como un renuevo tierno y como raíz de tierra seca? Algunos comentaristas dan su apreciación al respecto de que él vino como un siervo modesto, un siervo humilde, nació en un hogar humilde en Belén, trabajó en el taller de su padre, que era un carpintero, que era un oficio de la época de los más humildes, y que el mundo no pudo apreciar la gloria del Eterno en ese ambiente. Siempre que estoy hablando de esto, querido hermano,
digo lo siguiente, ¿verdad? No lo vamos a encontrar al Eterno en los grandes edificios lujosos. Ayer decíamos justamente que Yeshua profetizó la destrucción del templo y profetizó la invasión de Roma, y él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Herodes había remodelado el templo, era una maravilla el templo, pero ayer decíamos, el templo sin la presencia del Señor no es absolutamente nada. Por eso el Eterno está reprendiendo también a muchos consiervos. Quiero ser equilibrado en esto. Si el Señor les llamó a construir, hágalo, pero hágalo con el criterio del Señor, ¿no? Porque muchos solamente están detrás de las cosas materiales y están cerrando la puerta nada más y nada menos que a la palabra del Señor, a esa palabra que nos puede renovar, a esa palabra que va a traer el mensaje de salvación. Y dice Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. O sea, el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, que venía para renovar el pacto, que venía para darnos, y todavía obviamente sigue vigente esa oportunidad, la puerta de la gracia está a punto de cerrarse, pero todavía tenemos tiempo. Pero en aquel momento, aquella generación, la gran mayoría no le reconoció, no lo pudo apreciar, no lo pudo ver, solamente un pequeño remanente. Y hoy en día, de alguna manera, también estamos viendo esto. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Es por eso que estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Seguramente el Señor permitiendo todo esto, esperando que todo esto mueva nuestros corazones y quebrante las almas para que de una vez por todas podamos estimar el sacrificio de Yeshua, que lo venimos viendo acá en esta imagen, el sacrificio de Yeshua, para que nosotros podamos entrar nuevamente al lugar santísimo. El lugar santísimo está tipificando obviamente el reino del Señor. Ningún sumo sacerdote en la antigüedad podía entrar a este lugar confiadamente sin haber hecho el sacrificio expiatorio aquí en el altar, sin la sangre del cordero. Sin la sangre del cordero, si el sacerdote se aproximaba al lugar santo y al lugar santísimo sin haber hecho el sacrificio expiatorio, iba a caer muerto delante de la presencia del Eterno. Y eso no ha cambiado. Si nosotros no nos arrepentimos de corazón, no podemos ver el rostro del Señor. La sangre del Cordero, la sangre preciosa de Yeshua, es necesaria para el perdón de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean borrados. Sigamos viendo en Isaías capítulo 4, versículo 2. Isaías capítulo 4, versículo 2. Entonces hemos visto que Yeshua es el renuevo tierno, y dice la palabra que no le apreciamos. Vamos a ver Isaías capítulo 4, versículo 2, que está hablando del futuro glorioso del pueblo del Señor en Jerusalén, porque obviamente en primer lugar vamos a estar en el milenio, en esta ciudad de Jerusalén y en este mundo transformado. Posteriormente, al final del milenio, va a haber una rebelión y entonces los fieles iremos al reino eterno. Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh, el renuevo del Señor. Acá se está refiriendo al pueblo, el pueblo que fue renovado por aquel que tiene el poder de renovarnos a nosotros por dentro y por fuera. En aquel tiempo el renuevo de Yahweh, Isaías 4:2, será para hermosura y gloria. Qué lindo esto, que nosotros podamos mostrar la hermosura del Señor. ¿Cuál es la hermosura del Señor? La hermosura del Señor no es como se vive en el mundo, la ropa, la facha, la moda, no. La hermosura del Señor es la santidad, así dice la Escritura. La santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso el sumo sacerdote tenía que llevar una lámina de oro en su frente que decía santidad a Yahweh. Esa lámina era un mensaje para el pueblo. Supongamos que yo fuera y soy un sacerdote del Señor, usted tendría que ver acá santidad de Yahweh. Eso sería un mensaje para mí todos los días, pero también sería un mensaje para usted de que sin santidad nadie puede ver
el rostro del Señor. ¿Para qué se renovó el pacto hace casi 2000 años atrás? Para que nosotros pudiéramos entrar nuevamente al lugar santo. La misma palabra se lo está diciendo, un lugar santo es un lugar santo. Es un lugar kadosh, es un lugar apartado. Es un lugar que no podemos entrar con nuestros pecados. Vuelvo a repetir, si el sacerdote se atrevía a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, sin haberse reconciliado con el Todopoderoso, iba a caer muerto, porque así está escrito en la palabra, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Entonces agradecemos a Yeshua por ese pacto renovado que el Señor nos ha ofrecido en este tiempo de gracia a cada uno de nosotros. Y dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honor, y dice, a los sobrevivientes de Israel. Por eso yo comencé hace algunas clases atrás hablando, para que usted pueda entender quiénes somos nosotros. No somos una iglesia pagana, no somos una iglesia con algún cartel de algún tipo de denominación. La Escritura no habla acerca de nada de eso. La Escritura siempre está hablando que el pacto es con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y dice entonces, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Qué significa sobrevivientes de Israel? Los que están registrados para ser reyes y sacerdotes en el último tiempo, porque sabemos que en Jerusalén obviamente va a estar la novia del Cordero, van a estar los fieles y tendrán que ministrar al resto de las naciones sobrevivientes en el tiempo del milenio. Versículo 4, capítulo 4, verso 3, y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, o sea, si alguien queda para morar en Jerusalén, luego de la segunda venida de Yeshua, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. O sea, en aquellos que fueron, obviamente, obedientes a la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, ¿cuántos quieren morar en Jerusalén? Hay promesa de que reinaremos con el Señor desde Jerusalén, pero para que eso acontezca, el renuevo del Señor ya tiene que empezar a estar operando en nuestras vidas. Entendiendo que ese renuevo tiene que renovar su mente, que ese renuevo tiene que renovar su corazón, que todo nuestro ser tiene que ser renovado, que no podemos seguir siendo mundanos, que no podemos seguir en las obras de la carne, sino que realmente el renuevo espiritual, el renuevo de los mandamientos del Señor tiene que estar fluyendo en nuestras vidas. Isaías 4:4, cuando el Señor, acá viene algo importantísimo, hermano, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén, porque obviamente el pueblo, como ya hemos estado estudiando, se había apartado de la palabra del Señor, y entonces dice acá la Escritura que el Señor tiene que lavar esas inmundicias. Hoy también el Señor tiene que lavar nuestras inmundicias. Un instante, gloria al Señor. Y dice acá la Escritura, ¿cómo va a ser lavado todo eso? Con lo que estamos viviendo ahora, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Otra traducción dice con espíritu de destrucción. Qué lástima, mi querido hermano, que no nos santificamos siendo de entrada ya obedientes a la palabra del Señor, sino que muchas veces o generalmente el Señor tiene que hacernos pasar por una gran tribulación para quebrantar nuestra dureza. Lo dice muy claramente acá Isaías 4:4, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre derramada inocente en Jerusalén, en medio de ella, con espíritu de juicio o de justicia, significa eso, y con espíritu de devastación. Hoy hablábamos con mi esposa, ¿no? Si esto no estaría aconteciendo en este momento y aún otras cosas que van a suceder, hay gente que seguiría en la misma. Porque yo estaba yendo por muchos lugares, hermano, y uno podía ver la tibieza espiritual, uno podía ver la dureza, la soberbia, la vanidad, aún dentro de las congregaciones,
la gente haciendo oído sordo a la enseñanza, a la verdadera revelación de la palabra del Señor. Por eso le digo que, como dice Oseas 5:15, que ya lo hemos estudiado en varias oportunidades, en la angustia me buscarán, dice la palabra del Señor. Claro, sería muchísimo mejor que al escuchar el mensaje nosotros ya seamos compungidos y ya seamos quebrantados y ya querramos arreglar nuestras cuentas con el Señor, pero ciertamente el Eterno nos dice que en el último tiempo vamos a ver una humanidad muy endurecida, aún dentro de la casa del Señor. Por ejemplo, cuando habla, ya lo he repetido varias veces, cuando se habla el mensaje a la congregación de Tiatira, que había una profetisa falsa, Jezabel, enseñando a fornicar a mi siervo, y que dice la Escritura en un momento: le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta es la realidad también dentro de las congregaciones apóstatas. Siguen adelante, como ayer veíamos, estudie los materiales en Ezequiel 16, siguen adelante con su lujuria. Y entonces, por más que el Señor se ha tomado el tiempo de enviar a los profetas, hablábamos de Jeremías, 20 años le predicó Jeremías a Israel, se podrían haber arrepentido y el Señor hubiera evitado que Babilonia destruyera el templo y arrasara con Jerusalén, pero no quisieron escuchar. Y hoy en día acontece exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente no está queriendo escuchar esta palabra? Y entonces tiene que venir el quebranto. Quebrantamiento tras quebrantamiento, y tal vez ahí, y de hecho la palabra dice, algunos se despertarán. Isaías capítulo 4, verso 5, vamos a estar leyendo. Isaías 4, 5, y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube de día, eso habla de la presencia del Señor, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. El dosel significa el toldo, la jupá. Nosotros con mi esposa nos casamos con esa jupá. Dosel acá es el toldo, es la cobertura. Por eso, hermano, es importante, número uno, arrepentirnos. Pedirle perdón a Yeshua por haber roto su pacto, por no haber cumplido con su ley. La sangre del Cordero nos va a limpiar, pero esto no me voy a cansar en esta noche, hermano. La sangre del Cordero nos va a limpiar. Claro, usted dirá, qué bueno, la sangre del Cordero me limpió. ¿Y ahora qué? Y ahora te lleva al lugar santo y al lugar santísimo. Otra vez vas a tener que pasar la prueba. Porque si va, bueno, la sangre del Cordero ya me limpió, qué maravilloso, ¿verdad? Ahora puedo seguir con mi vida como se me da la gana, total, salvo, siempre salvo. No. La sangre del Cordero te lleva a la fuente de bronce, primer nivel del Espíritu del Señor y primer nivel de la palabra del Señor. La sangre del Cordero te lleva al candelabro para ser más lleno del Espíritu del Señor, los 7 espíritus de Yahweh, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de consejo, de inteligencia, de poder, de temor del Señor. La sangre del Cordero te lleva a la mesa del pan, al segundo nivel de la palabra del Señor, no solamente a la leche, ¿verdad? Como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Eterno. La sangre del Cordero te lleva en especial manera al altar del incienso, ¿verdad? Para que entres en una intimidad con el Todopoderoso, en el clamor, en la intercesión. La sangre del Cordero te introduce en el lugar santísimo, ¿verdad? Hoy por hoy en la fe, pero un día esperamos estar en el lugar santísimo, en el cielo del Señor, en el trono del Señor. ¿Y qué hay dentro del lugar santísimo, dentro del arca? La Torá, la ley del Señor. ¿Te das cuenta, querido hermano? Nos han enseñado muy mal. No, la sangre del Cordero, ya no hay ley. Hay un mensaje, usted lo puede buscar en nuestro perfil, en la página del Ministerio Masada, Blogspot. La dirección de la sangre, la ruta de la sangre. La ruta de la sangre siempre es la misma, ¿verdad? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, mi hermano, sigamos leyendo, ¿verdad? Para estar en esa cobertura, como estamos leyendo en Isaías capítulo 4, verso 6 ahora, y habrá un abrigo, habrá un pabellón, una cobertura.
para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y la tormenta. Ahora estamos en una tormenta. ¿Cuál es nuestro refugio? El tabernáculo. ¿Cuál es nuestro refugio? La palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro refugio? Arrepentirnos y que la sangre del Cordero nos esté limpiando y nos esté santificando para que nosotros podamos permanecer en ese tabernáculo que hoy en día es Yeshua el Mesías. Dice contra el aguacero, Isaías 4:6, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Isaías, vamos también ahora, gloria al Señor, a Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículo 2 al 4. Isaías 44, versículo 2, así dice el Eterno, Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum. Es una palabra cariñosa referente a Israel, como que a mí me digan Gustavito, algo así, ¿verdad? A quien yo escogí. Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas en el sequedal. Qué hermoso esto. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Obviamente el agua tiene que ver con los ríos de agua viva, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la palabra del Señor. Todo eso lo tenemos aquí adentro en el tabernáculo. Tenemos toda la abundancia del Señor. Pero para esto nosotros tenemos que volver a hacer pacto con el Señor. Tenemos que reconciliarnos con Yeshua verdaderamente. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Claro, cuando nosotros le damos la espalda al Señor nos secamos. Ya no sentimos la presencia del Señor. ¿Cuántos creyentes apartados? ¿Cuántos creyentes desobedientes? Hace algunos días, una semana, me llamaba una persona que conozco hace mucho tiempo, de años, que vive cayendo y recayendo, y el Señor le ama y lo quiere restaurar, y obviamente él me decía que no sentía más nada la presencia del Señor, y le digo, te va a costar obviamente volver a sentir esos ríos de agua viva. En primer lugar debes arrepentirte, y tal vez aún con eso te cueste volver a sentir la presencia del Señor. Tendrás que tener mucha disciplina, mucha fe y perseverancia, y empezar a orar y a orar y a orar hasta que el Señor derrame, como dice acá, de su espíritu, su bendición sobre sus renuevos. Esos renuevos somos nosotros, somos árboles plantados en la casa del Señor. Nos vamos ahora a Isaías 48. Isaías 48, versículo 18, en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, ¿no? Siempre el Eterno, hablándole a Israel de esta manera, ¿verdad? Si hubiéramos atendido a los mandamientos, si no hubiéramos roto el pacto, obviamente no seríamos una tierra árida. Dice, fuera entonces tu paz como un río. ¿Cuánta gente no tiene paz? Ni los creyentes, entre comillas, tienen paz, porque han roto el pacto. Porque han vivido de emoción en emoción, de religiosidad en religiosidad, han caminado en la apostasía, pero realmente no se han convertido a la justicia del Señor. Y luego dice, si hubieras obedecido, atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Acá aparece una palabra que ahora vamos a empezar a ver en varios textos. El tema de la justicia. No es posible, lo vuelvo a repetir una vez más, que dentro de la fila del Evangelio de las congregaciones se haga a un costado la justicia del Señor, como pretendiendo de esa manera decir, viste, la ley fue anulada. Romanos 1, ¿qué dice verso 18? Que el Evangelio, que es el pacto renovado, no es otra cosa más que el pacto renovado. ¿Qué es lo que trae el Evangelio? La buena noticia de salvación revela la justicia del Señor. Eso no ha terminado. El pueblo del Señor en este último tiempo tiene que seguir estudiando la ley del Señor, los mandamientos del Señor que han sido renovados por la sangre del Cordero, para que nosotros podamos
manifestar esa justicia a este mundo que obviamente la está necesitando escuchar. Verso 19, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¿Y qué le dice acá Isaías al pueblo del Señor? Y esto nosotros lo tenemos que entender en nuestra cultura. Salid de Babilonia. Babilonia viene de una raíz, de una palabra Babel, que significa confusión. Mi querido hermano, ¿cómo es posible que nosotros los creyentes tengamos confusión? Si verdaderamente hemos entrado al lugar santísimo y aquí está la ley, está la revelación del Señor. Si tenemos la palabra del Señor morando en nuestros corazones, ¿cómo puede ser que haya tanta confusión? ¿Sabe por qué hay tanta confusión? Porque no conocemos la ley, porque somos unos vagos, unos perezosos, porque somos unos carnales, porque queremos seguir un evangelio facilista, un evangelio extraño, un evangelio adulterado. ¿Cuál es la orden, hermanos? Salí de Babilonia. Babilonia no está solamente en la Iglesia Católica. O Babilonia no está solamente donde está Buda o donde está la doctrina fundamentalista árabe. Y esto duele. Voy a tal vez a tocar algunos callos. Bienvenido sea. Vamos a pulir los callos. Porque nos hemos engrandecido dentro de las filas del Evangelio. No, nosotros somos los grandes, somos los mejores. No hay como nosotros. Qué triste, por lo menos para mí es muy triste ir a muchas congregaciones que celebran el árbol frondoso, que celebran el huevo de Pascua, la diosa Ishtar, que celebran la reencarnación de Nimrod, que celebran a Semiramis, que adulteran el Evangelio, que hay libros y capítulos que no los van a tocar nunca en la vida, que no van a hablar de la venida del Señor como veníamos hablando. Salid de Babilonia para que pueda venir el renuevo. Porque si nosotros estamos bajo los mandamientos y las tradiciones de Babilonia, hemos roto el pacto, el verdadero pacto con Yeshua. Esto es lo que está diciendo Isaías, y Pablo dice lo mismo porque él trae esta palabra de Isaías y la comparte a los corintios, y nos está diciendo lo mismo a nosotros, ¿verdad? Que salgamos del sistema del mundo, que salgamos del sistema religioso. Tengo todo mi respeto a los verdaderos siervos del Señor, mas como dice la Escritura, vamos a honrar a los que merecen honra, ¿verdad? Porque no todos merecen honra, porque no todos están predicando la verdad del Señor. Dice, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publíquenlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, id y predicad el Evangelio a toda criatura, pero el verdadero Evangelio. El Evangelio que te dice, por un lado, que el Señor perdona, es cierto, todos tus pecados, pero que a partir de ahora, otra vez, el Señor quiere poner su ley ahora en nuestro corazón y nos quiere dar un espíritu poderoso para que nosotros podamos vivir la palabra del Señor. Dice, decid, redimió el Eterno a Jacob su siervo. Veamos también algo más en la palabra del Señor. Sigamos viendo otros textos en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, este es un texto que creo que la mayoría deberíamos conocer, obviamente, que Yeshua mismo lo citó en una sinagoga y él dijo, esta palabra se ha cumplido en mí. Isaías 61, 1, el Espíritu de Yahweh del Señor está sobre mí porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hasta ahí creo que todos entendemos perfectamente bien. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Si alguien acepta la renovación del pacto, obviamente va a gozar de todos estos beneficios que la palabra viene mencionando. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día también de la venganza. Está hablando de las dos cosas. O sea, el año de la buena voluntad de la salvación, si la gente se humilla, pero si la gente no se humilla, vendrá entonces el día de la venganza. Versículo 3, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, qué lindo lo que dice acá, árboles. ¿Cómo son estos árboles? De pecado, dice ahí, no. Árboles de injusticia,
árboles de maldad, árboles de adulterio, no. Serán llamados árboles de justicia. Estos árboles son una simbología de nuestras vidas. Si nosotros estamos plantados en la casa del Señor, usted puede ver acá, mi querido hermano, estoy dando un resumen breve, las columnas. ¿Qué cargaban estas columnas, mi querido hermano? Todo el perímetro del tabernáculo. Columnas de 5 codos, estaban a 5 codos una de la otra, 5 codos de alto. ¿Y qué cargaban? Cortinas de lino fino que representan la justicia del Señor. El sumo sacerdote tenía en su interior calzoncillos de lino que representan la justicia del Señor. Mi querido hermano, esto nos está indicando que dentro de este perímetro nosotros no vamos a encontrar otra cosa que no sea nada más y nada menos que la justicia del Señor. Y la justicia del Señor principalmente se encuentra revelada dentro del arca del pacto en la ley del Señor. ¿Qué es lo que trae la ley del Señor? ¿Qué es lo que trae la palabra del Señor? ¿Qué es lo que trae el Evangelio? El pacto renovado nos enseña a caminar en la justicia. Obviamente, al aceptar al Señor recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Escritura? El Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. En otras palabras, mi querido hermano, si nosotros recibimos la buena noticia de salvación, seremos llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Verso 4, Isaías 61:4, encontramos otras palabras que son como sinónimos. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Por qué necesitamos renovar el pacto con Yeshua? Porque, hermano, nosotros al pecar quedamos hechos como una ruina. Y que les sirva de ilustración lo que hemos hablado tantas veces. Cuando Jerusalén se rebeló contra el Eterno, Babilonia la arrasó, Jerusalén quedó hecho una ruina. En el tiempo de Roma, no recuerdo exactamente, pero según la historia, Jerusalén fue arrasada por los imperios enemigos aproximadamente unas 30 veces. Cuando yo llego a esto, hermano, hay algo muy importante para hablar con el pueblo del Señor. Ya dependerá de usted, si usted quiere seguir siendo arruinado, si usted quiere seguir siendo completamente arrasado, o verdaderamente quiere renovar el pacto y permitir que la palabra y el Espíritu del Señor pueda reedificar su vida. Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Esta promesa se cumplió en la tierra de Israel, pero esto también es algo que el Señor quiere hacer en términos espirituales en nuestra vida. Los escombros de muchas generaciones. Y yo sé que el diablo puede estar de repente ministrándote, como veníamos diciendo todos estos días. Tal vez estás escuchando la administración del enemigo que te dice: no, vos estás arruinado, pecaste de tal manera que nunca más te vas a poder levantar. Ciertamente el Señor disciplinó ese pecado, pero eso no significa que en este tiempo no tengamos una oportunidad de ser renovados, de volver a brotar, de que haya retoño, que haya germinación en nuestra vida de las virtudes del Señor. Sigamos leyendo entonces algunos versículos, vamos salteando. Versículo 6, Isaías 61:6. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Mire, de toda esa ruina, de todos esos escombros de muchas generaciones, hay una promesa que también el pacto renovado la hace por medio del apóstol Pablo y por medio de los escritos de Juan. Somos reyes y sacerdotes para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que soy yo, Gustavo Ariel Jimeno? Un sacerdote del Señor según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Por los méritos de él, mi vida estaba arruinada. Mi vida estaba en los prostíbulos, mi vida estaba en el alcohol, mi vida había llegado a probar algo de las drogas.
Mi vida estaba en la lujuria, en la maldad, en la envidia, en la soberbia. De ahí me rescató el Señor. Hice pacto con Yeshua. Me arrepentí de mis pecados en primer lugar. El Señor comenzó a enseñarme su ley, comenzó a enseñarme su palabra. Comenzó a introducirme en el lugar santo, en el lugar santísimo. Primeramente como discípulo, comenzó a formarme, a entrenarme para hacer de mí un ministro, un sacerdote, un servidor del Eterno y de su pueblo en esta hora. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y Él es poderoso para sacarte de ese lodo, de ese chiquero, de esa putrefacción en la cual has caído. El Señor puede hacer de nosotros sacerdotes de Él. Pero ¿cuál es la orden? Salid de Babilonia, pueblo mío. Isaías 61:6, ministros de nuestro Dios serán llamados, comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. Vamos avanzando un poquito más, verso 8, porque yo soy Yahweh, amante del derecho, de la justicia. Vamos despacio porque tenemos una cuarentena, tenemos mucho tiempo para estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo el Eterno, si usted renueva el pacto, le va a decir que no cumpla más con la ley? Si Él dice acá en Isaías 61:8 y en los Salmos y en todos los libros, Él dice que es amante del derecho. ¿Cómo Él se va a contradecir? ¿Cómo Él va a ir en contra de su palabra eterna? Aborrecedor del latrocinio, de la estafa, para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Qué lindo, hermano, que podamos dar testimonio de la gloria del Señor, la descendencia del Señor, porque somos hijos de nuestro Padre, amén. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Somos engendrados en Yeshua el Mesías. ¿Qué dice acá la Escritura? Será conocida esa descendencia. ¿Qué es lo que el mundo está conociendo del pueblo del Señor? Que somos arrogantes, que somos estafadores, que somos mentirosos, que damos falso testimonio. ¿O realmente somos cartas leídas donde cuando la gente nos ve, dice, no, ahí va un hijo de Dios, que no es perfecto, pero que cada día está creciendo en la gloria del Señor como la aurora de la mañana? Cada día va mejorando, cada día Yeshua va creciendo mucho más en nuestras vidas, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que lo vieran reconocerán que son linaje bendito del Señor. Isaías 61:10, qué lindo lo que sigue. En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuánto hay para hablar de esto? Las vestiduras del sacerdote, las vestiduras de la novia, son las vestiduras de la salvación. Por eso el sacerdote, aparte de ingresar con la sangre, también tenía que ponerse las vestiduras adecuadas, las vestiduras que el Señor le había revelado a Moisés, que tenían que diseñar y tenían que coser y hacer para que los sacerdotes entraran conforme al diseño del Señor. No es solamente entrar con la sangre, que es lo más importante. Hay muchos otros detalles a tener en cuenta. Hay que entrar con la justicia, hay que entrar también con la obediencia. Fuimos salvados para obedecer. Todo eso lo vimos en el mensaje de cuidar la salvación. Me rodeó de manto de ¿qué? Otra vez, por eso le dije que vamos a ver mucho el tema de la justicia. Mi querido hermano, esto está simbolizando el reino del Señor. Todo este perímetro, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, es un perímetro de santidad. Esto está representando el reino del Señor. Quien quiera poner un pie en el perímetro del Señor sin haberse arrepentido, morirá, como murieron los hijos de Leví, de Aarón, hijo de Leví, obviamente, de la tribu de Leví.
que entraron imprudentemente al santuario. Entonces, hermano, primer paso, entrar por la puerta que es Yeshua, es la única puerta a la salvación. Pedir perdón, número uno, en el altar del holocausto. Lavarme las manos y los pies y ya tener las vestiduras también para poder ministrar entre el lugar santo y el lugar santísimo. Digo todo esto, hermano, para que no tomemos con liviandad, con ligereza. No, bueno, yo puedo entrar. Como dicen ahí en la jerga mundana, voy a ver al barba. No, no es así, hermano. Tiene que haber un respeto a la presencia del Señor, a las cosas sagradas del Todopoderoso. Dice, entonces me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno hará brotar, ¿qué? Otra vez, algunos dirán, Pastor Chimel, me tiene cansado usted con la justicia. Bueno, yo no te estoy cansando, te estoy citando la Escritura. La Escritura no es mía. La Escritura es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, y nosotros la tenemos que administrar. ¿Se da cuenta? Justicia, 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 justicia. Y quebrar el pacto, que significa, obviamente, no haber vivido esos mandamientos que nos querían elevar a esa justicia del Todopoderoso. Y entonces, hermano, el Señor nos quiere restaurar a través de su sangre, y obviamente esa restauración es para darnos la última oportunidad ya de vivir de una vez por todas la palabra del Señor. Si no la vive ahora, ¿cuándo la va a vivir? ¿O usted cree que le queda mucho tiempo? No, bueno, pero me voy a tirar unas caritas al aire. Tal vez tenemos unos cuantos años, y quién sabe si el Señor nos pide su alma dentro de 5 minutos. ¿Qué tal si el Señor viene a pedir su alma? Como se la pidió, enseña la parábola, ese que estaba extendiendo los graneros y le dijo, necio, vino un ángel, hoy vienen a pedir tu alma. No hay mucho tiempo por delante, amigo hermano. Si no te vistes de justicia ahora, si la novia no se prepara, entonces no te podrás casar con el Señor, no serás parte de la novia del Cordero, porque como la tierra produce su renuevo, el renuevo de Yeshua en nosotros, ¿qué es lo que quiere producir? Principalmente la justicia del Señor en nuestras vidas, querido hermano. ¿O qué? ¿Va a terminar esta reunión y mañana qué? ¿Vas a volver a mentir? ¿Vas a volver a estafar? ¿Vas a volver a fornicar? ¿Vas a entrar en un motel? ¿Y qué? Después va a venir hipócritamente a decirle, Señor, te pido perdón. ¿Y cuántas veces usted piensa que puede seguir viviendo de esa manera, querido hermano? ¿Cuántas veces usted piensa que puede seguir viviendo así? Y que el Eterno lo va a seguir tolerando de esa manera. Así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Vamos a ir viendo. Tenemos un tiempito más, gloria a Dios. Bien, Jeremías 23:1. Y acá viene un texto complicado, esperando que mis amados consiervos no se enojen. Si son verdaderos consiervos no se van a enojar. Porque van a amar la revelación del Señor como tiene que ser amada. Pero justamente acá el Señor le está tirando las orejas también a los pastores. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen. Ese ay habla de juicio. ¿Por qué? Porque dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Eterno. Jeremías 23:2. Por tanto, así ha dicho el Eterno, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las habéis cuidado. Yo quiero remarcar esto, hermano. Tenemos unos 10-12 minutos más, por favor. ¿Cuál es mi deber como siervo del Señor, pastor maestro, por la gracia del Señor? ¿A qué se refiere cuidar? Cuidar no es solamente decirle, hermano, ¿cómo estás? Sí, todo eso es muy lindo. O darle un abrazo, está bien, todo muy lindo, hermano. Pero inclusive eso es secundario. El verdadero cuidado, hermano, de un pastor, de un ministro del Señor, es darle el alimento apropiado a la oveja
para que sea bien alimentada, cuidarla que no se enferme con los virus de pecado, con los virus de falsas doctrinas. El siervo del Señor tiene que estar allí al pie del cañón, como se dice, cuidando a las ovejas, exhortándoles, enseñándoles, amonestándoles, enfatizándoles, repitiéndoles, diciéndoles: es así, hermano, así dice la palabra del Señor, por favor, arrepiéntase, enderécese, déjese transformar por el Señor. Pero como ya hemos dicho en otras clases, como hoy hay falsos apóstoles y falsos siervos del Señor que tienen su corazón desviado y tienen su mirada puesta solamente en las cuestiones vanidosas y en las cuestiones materiales, entonces aparentan que le cuidan, por ahí visitan a la oveja, vamos a hacer un asadito, todo eso está muy bien, pero eso no es lo primordial. Eso no es lo primordial. De paso cuida al pastor, porque si tiene algunos kilos de más puede tener algunos problemas de salud. En todo caso, aliméntelo bien al pastor. Pero hermano, nuestro deber no es estar de fiesta en fiesta a nivel carnal, digo. Nuestro deber es alimentar al rebaño con la palabra del Señor, de estar cuidando, hermano. Usted no puede vivir en la promiscuidad. Hermano, arrepiéntase, hermano, enderece sus caminos, así como Jeremías iba a la puerta del templo para decirle a Israel que se enderezara. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Por eso estábamos diciendo del principio, el castigo no cae solamente sobre la humanidad. El castigo cae también, dice la Escritura, sobre los pastores, estamos en Jeremías 23, que no han cuidado al rebaño del Señor, que no lo han conducido por el camino de la justicia. ¿Y cuántas veces yo quise ayudar a otros consiervos y no me lo han permitido? No, venga una vez al año, no venga más. ¿Por qué? Porque uno les hablaba la ley, les hablaba del pacto renovado, pero obviamente con este entendimiento que el pacto renovado no es otra cosa que volver, obviamente, a guardar los mandamientos del Señor. Entonces, mi hermano, muchos se enojaban y no querían que nosotros pudiéramos cuidar realmente al pueblo del Señor como debe ser cuidado. Jeremías 23:3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, dice el Eterno, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿A qué voy con esto? Puede ser muy fuerte, pero bueno, si el Señor en esta preciosa noche quiere rescatar a un siervo del Señor, bienvenido sea también. A mí particularmente me interesa, tengo una carga muy grande porque los siervos del Señor también puedan ser restaurados, porque muchos están perdidos. ¿Y qué dice acá la palabra del Señor? Obviamente la oveja que no es alimentada, que no puede crecer espiritualmente, se va a retirar de ese lugar. No, hay muchos siervos que están en la carne que son muy amenazantes. No, si usted se va de acá, se va al infierno. Terminémosla con esas cuestiones, por favor. Nosotros queremos digitar la vida de medio mundo. Mire, yo no digito la vida de nadie. El que quiere estar acá está, el que se quiere ir se va. Mientras está bajo nuestro cuidado, nosotros hacemos el mejor esfuerzo de cuidarlo conforme a la palabra del Señor, pero terminemos con esas amenazas y aprendamos a ser un solo pueblo y una sola congregación. Todavía falta mucho y no nos queda mucho tiempo y el Señor tiene que corregir todas estas cosas, porque hay celos entre los consiervos. En vez de trabajar juntos, hoy recordamos con mi esposa, habíamos empezado cuando vinimos al Paraguay, tenemos por lo menos 3 o 4 situaciones de estas. Comenzamos a trabajar en el amor con los consiervos, el Señor empezó a traer un avivamiento espiritual y parece que de repente entraban los celos y lo cortaban en seco. La gente me decía, y Pastor Chimeli, ¿por qué no están haciendo de vuelta los seminarios, los eventos, verdad? Nosotros obviamente nos manejábamos con mucha prudencia, ¿verdad? No queríamos otra cosa más que enseñar. Pero mi hermano, ¿cuántas veces el celo pastoral, el celo ministerial,
está impidiendo esa unidad, está impidiendo el verdadero fluir del Espíritu del Señor. Mas obviamente también hay que decir esto, mi querido hermano, si en un lugar la gente comienza a darse cuenta que le están vendiendo un evangelio diferente y usted no cambia, fue mi situación hace muchos años, hace 20 años. Y me voy a tomar el tiempo porque tengo que seguir hablando de todo esto. Cuando yo amé a mi pastor, pero lo amé con todo mi corazón. Y él empezó a desviarse y a desviarse hasta que cayó en el adulterio, hasta que abandonó a su esposa, etcétera, etcétera. Y los hermanos se iban y yo tenía tristeza, le decía, no, todavía no me voy a esperar, estoy orando, confiando que mi pastor pueda cambiar y pueda ser restaurado. Nunca lo hizo. Y en un momento el Señor me sacó. Porque si no, obviamente yo iba a ser partícipe de ese pecado y me iba a perder. Iba a perder el ministerio, iba a perder todo lo hermoso que el Señor tenía para con mi vida y que yo estoy viviendo y estoy compartiendo con ustedes en este momento. Entonces, mi hermano, esta palabra para los siervos del Señor, o los futuros siervos del Señor, cuiden a las ovejas del Señor, que es cuidar, apacentar, que es apacentar, darles el alimento apropiado. Si el Espíritu Santo, dice la Escritura, nos quiere guiar a toda justicia y a toda verdad, a todos los mandamientos del Señor, ¿quiénes somos nosotros para impedir lo que la palabra dice, lo que el Espíritu del Señor dice que quiere hacer a través de nuestras vidas? ¿Por qué yo le estoy guiando a la ley, a la justicia del Señor? Porque el Espíritu Santo que habita en mí y que habita en su novia, quiere guiarnos nuevamente a la verdadera revelación de su palabra. Dice Jeremías 23, hay esperanza, verso 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. O sea, lo que significa esto, o esos pastores son renovados, o si no, el Señor en su misericordia te traerá un pastor que verdaderamente está en el Señor y va a poder saciar la necesidad espiritual de tu alma. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Versículo 5, vamos a tratar de terminar, aunque no sea este capítulo, ya estamos terminando. Aquí vienen días, dice Yahweh, Jeremías 23, 5, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Acá se está refiriendo obviamente a la promesa mesiánica. Y Yeshua reinará, hoy está reinando en nuestros corazones, y está reinando a través de su palabra y a través de su espíritu y a través de los verdaderos ministerios, pero llegará un día donde Yeshua volverá a reinar, como vimos al principio, desde Jerusalén. ¿Y cómo va a reinar el Señor? Y esto ya lo tenemos que entender nosotros como pueblo del Señor. ¿Cómo reina el Señor dentro de tu corazón? Yo quiero saber esto, ¿qué? ¿Acaso el Señor te da permiso para ir con una prostituta? Pregunto. No, estoy en el pacto renovado, puedo tomarme 3 litros de cerveza, 5 litros de vino, puedo fumar, puedo estafar, mentir. ¿Cómo reina Yeshua? El pacto renovado, bueno, el Señor perdona nuestro pasado, pero Él ahora se sienta en el trono de nuestro corazón para reinar. Y me voy a poner yo como ejemplo, y Yeshua me dice, Gustavo, quiero que leas la ley. Gustavo, quiero que obedezcas este mandamiento. Gustavo, para acá. Gustavo, para allá. Gustavo, no se me desvíe de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hemos entendido como pacto renovado? Que estamos en un parque de diversiones. Mi esposa, a ver, gloria al Señor. Lastimosamente estamos llenos de pastores que entienden, que entretienen a los cabritos, bien dicho, y las ovejas se mueren de hambre. Es una realidad. Es una realidad. Mira, hermano, yo le deseo el mejor éxito a mis consiervos. Los amo. Pero no puedo darle la razón cuando de repente ellos mismos son los causantes de la división de la congregación y son los causantes de que la gente se canse y se vaya. Un poquito más. Viene Yeshua, reinará. Dichoso, hará juicio y justicia. Hará juicio y justicia. ¿Y qué se piensa que está haciendo en esta hora? Juicio y justicia.
Versículo 6, en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Eso es lo que el Señor verdaderamente es para cada uno de nosotros. El Señor está uniendo a las dos casas, o por lo menos está trabajando en este tiempo para unir a los cristianos, que son la casa de Israel, y a los judíos, que son la casa de Judá. ¿Cuál es el problema de los judíos? Tienen que recibir a Yeshua. Eso también es parte de la justicia. ¿Cuál es el problema, sobre todo nuestro, dentro de nuestra fila, dentro de la cristiandad? Que bueno, la cristiandad sí aceptó a Yeshua, pero no me vengas con la ley. Soy creyente, vamos a saltar, vamos a aplaudir, soy creyente, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor, pero no me vengas con mandamientos, no me vengas con exigencia, no me vengas que tengo que obedecer esto, aquello, lo otro. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Vamos a estar orando y mañana, en el mismo horario, con la ayuda del Señor, siga orando por nosotros para que el Señor nos renueve y nos fortalezca y podamos apacentarles, podamos cuidarle en esta forma que lo estamos haciendo. Amén. Padre, en el precioso nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor. Hemos comenzado diciendo que tú eres el renuevo, el retoñar, el florecer, el germinar, el producir, el nacer, todas las cosas lindas. Y como decía Isaías 53, Señor, fuiste despreciado y desechado de los hombres. La gente no quiso ese renuevo que tú estabas trayendo a la humanidad. Y aún hay muchos hoy en día que se resisten a este renuevo. Señor, pero dice tu palabra que en aquel tiempo, Isaías 4:2, el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y nosotros queremos mostrar esa hermosura de tu renuevo a través de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor, como dice Isaías 4:4, que tú estás permitiendo el espíritu de juicio y el espíritu de devastación para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Aún por esto te damos gracias, Señor. Nos humillamos en tu presencia, Padre. Seas tú perdonando, Señor, nuestras iniquidades, perdonando nuestras injusticias, Señor. Y hoy abrazamos el pacto renovado, Señor. Y al abrazar el pacto renovado, abrazamos tu ley nuevamente. Pero tu ley en nuestros corazones ya no será como antes. Ya no seremos como antes los burladores de tu ley. Ya no seremos los menospreciadores de tu palabra. Ya no criticaremos cuando venga un verdadero siervo tuyo, Señor, a enseñarnos Levítico, Deuteronomio. Por el contrario, nos gozaremos, Señor. Porque tu ley está, Señor, como hemos visto en el tabernáculo. Señor, tu ley está dentro de tu propósito, Señor. Tu ley está dentro de este propósito y tu ley nada más y nada menos está dentro del lugar santísimo, mi Señor. Te damos gracias, Yeshua. Oh, te damos gracias, Señor. Abrazamos, amén, las cartas de papá. Gracias, Padre. Despierta el remanente, sí, Señor, aleluya. En el precioso nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor. Nos volvemos a ti, perdónanos, Señor. Si alguien no recibió al Señor en esta hora, reciba a Yeshua como único y suficiente Salvador. Aleluya, pídale perdón al Señor por sus pecados. Pídale al Señor misericordia, pídale al Señor que anote su nombre en el libro de la vida. Pídale al Señor el poderoso Espíritu Santo, que lo guiará a toda justicia y a toda verdad y lo convertirá en el plantío del Señor, en árbol de justicia, en ese renuevo que esta humanidad necesita a través del remanente. Te damos gracias, Señor. Restaura a tu pueblo, restaura a los consiervos, restaura los ministerios, restaura a los pastores que han tropezado, que han caído, que se han apartado, que se han desviado. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, que estamos en pie. Dice tu palabra, el que esté firme, mire que no caiga. En el precioso nombre de Yeshua te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor. Muchas gracias por este tiempo precioso. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Queridos hermanos,
tengan un buen descanso, sea el shalom. Para nosotros, con mi esposa, como venimos compartiendo, es un gozo inmenso poder compartir con ustedes todo este tiempo. Sepan que estamos con ustedes de todo corazón y estamos aquí para poder ser canal de bendición. Shalom, shalom, la paz del Señor.